Buenos días, soy Alba Rodríguez y voy a hacer la exposición de mi trabajo de final de grado que lleva por título Traducción del relato Las termitas rojas de S.J. Perelman y análisis traductológico de los referentes culturales y juegos de palabras. Este trabajo se enmarca en el ámbito de la traducción literaria y ha estado motivado, en primer lugar, porque no es un texto que se haya traducido mucho y porque contiene una gran carga irónica y humorística que ha hecho que la tarea de traducción y análisis sea muy entretenida y gratificante. Uno de los objetivos de este trabajo ha sido traducir el relato de Red Termits con el fin de poner en práctica las distintas competencias adquiridas durante el grado en relación con la traducción de textos literarios. Además, también existe la finalidad de reflexionar sobre las posibles soluciones traductológicas a los referentes culturales y realizar un análisis profundo de los juegos de palabras, de su forma y de la traducción propuesta para ellos. El último objetivo de este trabajo es más personal, pues se centra en demostrar, en la medida de lo posible, que las obras literarias humorísticas son igual de válidas que cualquier tipo de literatura. Este trabajo consta de dos bloques principales, la parte teórica y la parte práctica. En el marco teórico se presentan de manera básica y a modo de introducción los conceptos teóricos necesarios para comprender el trabajo en su totalidad, la traducción literaria, los referentes culturales y los juegos de palabras. Además, se explica la variedad de referentes culturales que existen según diferentes autores y las técnicas de traducción más comunes para cada uno de ellos. Por otro lado, se habla de cómo se conforman los juegos de palabras y de qué posibles estrategias se pueden utilizar para traducirlos de manera general. Finalmente, se incluye una breve contextualización del autor del relato escogido, S.J. Perelman, y un análisis de la importancia de su obra. En la parte práctica, en cambio, se plantea la traducción completa que he realizado del texto y el análisis de los referentes culturales y de los juegos de palabras. El trabajo se cierra con las conclusiones del análisis y la bibliografía consultada. La traducción literaria es la traducción de textos que están considerados como obras literarias, ya sean novelas, poemas, obras de teatro, etc. El texto traducido a la lengua meta debe tener las características de un texto literario, por lo que la traducción de obras literarias se considera una actividad literaria en sí misma. El traductor literario se enfrenta a un doble reto, el de recrear el mundo del original, lo que incluye el sentido, pero también, de forma crucial, el estilo, y el de crear una obra literaria que sea percibida como tal en la cultura receptora. Las obras literarias pueden incluir una gran variedad de temas, políticos, sociales, históricos, etc. Estos pueden estar muy arraigados en la cultura y, por lo tanto, es probable que presenten conceptos con los que el lector no esté familiarizado o no conozca del todo. Estos elementos reciben el nombre de referentes culturales. Para la traducción de los referentes culturales hay que tener en cuenta si estos existen o no en la lengua meta, si el lector tendrá la capacidad de reconocerlos o si, en cambio, hay que aplicar estrategias concretas de traducción para acercar ese referente al espectro cultural del lector meta. Según lo que se ha ido observando, en la traducción desde una lengua dominante hacia una lengua minoritaria se percibe una tendencia extranjerizante, mientras que en el caso opuesto, la traducción suele tender más a la naturalización o domesticación. Un ejemplo de clasificación de referentes culturales es la de Newmark, que los divide en 5 tipos distintos: ecología, cultura material, cultura social, organizaciones y hábitos y gestos. A pesar de que existen otras clasificaciones más completas, en este trabajo no se ha ahondado más en la tipología de los referentes culturales porque no ha sido una cuestión relevante para el análisis. Al igual que ocurre con la clasificación de referentes culturales, también existe una gran variedad de teóricos que han contribuido con clasificaciones de técnicas de traducción de los referentes culturales. Para el análisis de mi traducción, he optado por la clasificación propuesta por Josep Marco en 2019. Así, las técnicas de traducción que propone este autor son las siguientes: préstamo del elemento del texto origen puro o neutralizado, traducción literal, neutralización, amplificación o compresión, adaptación intracultural y adaptación intercultural y omisión. Por otro lado, tenemos los juegos de palabras, para cuyo análisis me he basado en De la Bastida, que los define como fenómenos textuales en los que se aprovechan las características lingüísticas de la lengua utilizada para lograr una confrontación comunicativamente significativa de dos o más estructuras lingüísticas con formas más o menos similares y significado más o menos distintos. Así, podemos afirmar que los juegos de palabras se entienden como elementos constitutivos del texto, son deliberados y tienen un efecto comunicativo intencionado, que puede ser humorístico, persuasivo, etc. El mismo De la Bastida establece 2 criterios para determinar una tipología de los juegos de palabras. Por un lado, el recurso en el que se basa la similitud de las unidades léxicas,
que puede ser la homonimia, homofonía, homografía y paronimia. Por el otro lado, la distinción entre vertical y horizontal, según la cual son verticales los juegos de palabras en los que dos significados se encuentran en una misma palabra o expresión de forma simultánea, y son horizontales los juegos en los que los significados aparecen en dos secuencias distintas. Para el análisis de los juegos de palabras de The Red Termites he utilizado la lista de técnicas de traducción también propuestas por De la Bastita. Se puede traducir un juego de palabras por otro juego de palabras. También se puede traducir por algo que no sea un juego de palabras, por un recurso retórico relacionado con una omisión de ese fragmento de texto o con la formulación de ese juego de palabras en la lengua original. Por otro lado, también se puede añadir material textual que contenga un juego de palabras con el fin de compensar una pérdida anterior o posterior en el texto. Finalmente, también es posible utilizar técnicas de edición como notas o comentarios del traductor en el prólogo. El título original del texto que he traducido es The Red Termite. Se trata de un relato corto de Perelman que aparece en el libro recopilatorio The Most of Perelman y que se publicó originalmente entre 1930 y 1944. Sidney Joseph Perelman fue un humorista y guionista estadounidense nacido en 1904. Se le conoce por los relatos cortos de humor que escribió durante muchos años para The New Yorker. Toda su obra, sin excepción, estuvo consagrada al humor. Perelman recibió un premio Oscar por su labor como guionista en 1956. Aunque confesó que le costaba mucho escribir y que le parecía una tarea laboriosa, se pasó más de la mitad de su vida escribiendo obras satíricas. El salto a la fama para Perelman llegó cuando trabajó como guionista para los hermanos Marx. A continuación, comentaré los resultados del análisis. En primer lugar, podemos decir que debido a la abundancia de los referentes culturales de este texto, se han seguido diferentes técnicas de traducción siguiendo las mencionadas anteriormente propuestas por Josep Marco. Por un lado, en este relato nos encontramos con muchos elementos culturales que hacen referencia a personas del entorno de Perelman, lo que supone una broma interna para el autor, por lo que he decidido traducirlos como préstamos puros, sin añadir explicaciones que pudieran romper el ritmo del texto y de los diálogos. Además, también aparecen numerosos referentes que tienen una equivalencia acuñada en español, como socialistas o nihilistas, por lo que en estos casos la opción más apropiada ha sido utilizar estas equivalencias. Por otro lado, he optado por traducir también de manera literal todos los nombres de las organizaciones patrióticas, con la excepción de DAR, en la que he utilizado una amplificación que acerca este referente al lector. Asimismo, he utilizado varias amplificaciones más cuando he considerado que esa información extra puede ayudar al lector con un referente que no comprendería con una traducción literal. Es el caso de la penitenciaría de Leavenworth. Sin embargo, siempre que he considerado que un referente propio de la cultura de partida sería incomprensible para el lector meta, he utilizado técnicas de domesticación como la neutralización. Un claro ejemplo es el caso de Pullman. Así pues, la conclusión que he sacado de este análisis es que he traducido de forma literal o utilizando préstamos puros los elementos culturales que creo que el lector puede entender sin necesidad de añadir más información o de neutralizar, por lo que me he decidido por estas técnicas extranjerizantes. No obstante, siempre que me he encontrado con un referente cultural que el lector meta podría no conocer, he optado por neutralizarlo o amplificarlo para facilitar su comprensión. De esta manera, en esos casos concretos he decidido seguir un criterio de domesticación. Para el análisis traductológico de los juegos de palabras he utilizado la clasificación de técnicas de traducción de la Bastita mencionada anteriormente, y en esta tabla podemos ver que la estrategia que se ha seguido en ambos casos ha sido la de mantener los juegos de palabras. Se debe tener en cuenta que estos elementos están pensados para que funcionen según las características de la lengua de origen, por lo que es difícil mantener el sentido exacto que ha propuesto el autor original. No obstante, estoy satisfecha con las soluciones que he aportado, pues habida cuenta guarda una similitud muy cercana al sentido de avid listener, y con la intención del autor de que se sepa que la protagonista es una espía. Por otro lado, el segundo juego de palabras ha sido más complicado de traducir, pues en inglés brothel y brother son parónimos, pero no podía hacer una traducción literal y poner burdel, ya que se habría perdido el efecto que buscaba Perelman. Así, la palabra enano sí que es parónima de hermano, por lo que me ha parecido adecuada para que cumpla la función de sorpresa que busca el autor. En primer lugar, me gustaría destacar la dificultad que ha supuesto traducir este relato, pues Perelman lo sembró de una cantidad abrumadora de referentes culturales. Además,
Este autor tiene un estilo y una forma de manejar el léxico muy determinada. En segundo lugar, he aprendido a tomar decisiones en el campo de la traducción de los referentes culturales y de los juegos de palabras en el ámbito literario. Por un lado, los referentes culturales sitúan al lector en una cultura ajena y resultan de especial importancia porque son necesarios para que el lector, a medida que va leyendo la obra, se vaya introduciendo en la cultura original y vaya despertando su interés por la obra y la cultura. Por el otro lado, he descubierto que la fidelidad a la hora de traducir juegos de palabras como los de este texto se plantea en términos del efecto que se busca producir en el lector, y no en términos del contenido semántico de la expresión en la que se centra el juego de palabras. Asimismo, mediante la elaboración de este trabajo y siguiendo las clasificaciones de diversos autores, he aprendido a analizar de manera exhaustiva una traducción propia y a reflexionar sobre cuáles son las tendencias que suelo seguir cuando traduzco, en este caso, referentes culturales y juegos de palabras. Aún así, soy consciente de que todo depende del encargo de traducción, pues es el punto de partida para decidir si es apropiado seguir una estrategia de extranjerización o de domesticación. Por último, me gustaría reiterar una cuestión que he mencionado al principio del vídeo, y es que las obras humorísticas no deberían estar infravaloradas. Este relato ha sido un claro ejemplo para demostrar que, a pesar de utilizar un tono humorístico e irónico, tiene una carga léxica y sintáctica muy rica, por lo que no puede considerarse una obra inferior ni por su extensión ni por su fin satírico. Así pues, tal y como menciona en el trabajo, sé que Perelman y yo volveremos a encontrarlos por el camino. Muchas gracias.